Bien, segundo bloque de Tiempo Real y vamos a hablar de un tema, bueno, realmente delicado, un tema tan mencionado en distintos momentos, ¿no?, de estos últimos años en la República Argentina, con hechos obviamente emblemáticos, que todavía son vigentes. Estamos hablando de la trata de personas, de la desaparición también de personas, de mujeres, que siguen siendo buscadas. Y vamos a hablar con Soledad de León. Ella es trabajadora social de Córdoba, en este momento está en Santiago del Estero trabajando, becada, y que es una persona que, bueno, conoce mucho de este tema de la trata de personas y queríamos hablar con ella. Soledad, ¿cómo está? Buenas noches. Buenas noches. Bueno, un tema realmente candente, ¿no? Un tema delicado, un tema muy, muchas veces abordado, pero por ahí sin solución en muchos casos, ¿no? Sí, exactamente. Bueno, además en Argentina, en lo que respecta a la trata de mujeres y niñas, también travestis y trans, pero en menor medida con fines de explotación sexual, es un país que tiene altos niveles de trata interna y a la vez también es país de tránsito y también de captación hacia el exterior, ¿no? Sobre todo lo que sería España. Pero bueno, dentro de lo que es Argentina tenemos entonces provincias de captación de mujeres y niñas sobre todo, y provincias de destino. Las provincias de destino suelen ser las provincias más ricas de Argentina, y las provincias de captación, sobre todo las provincias del NOA y NEA, ¿no? Entonces, y bueno, y sí es un problema que muchas veces no se conoce muy bien cómo abordarlo, además cuando sucede un caso. Entonces también cuesta en ese sentido encontrar las respuestas, ¿no? Y además un Estado que podemos decir que no hace mucho por resolver también cuando aparece, porque es un delito que sabemos que implica y conlleva la connivencia política y de los poderes judicial y el poder también policial, las fuerzas de seguridad. Entonces, bueno, es complejo porque a veces el mismo Estado está implicado y le estamos pidiendo a ese Estado que dé respuesta, ¿no? Entonces, difícil. La pregunta es sencilla y me imagino muchos en la casa la deben estar haciendo, porque vos hablabas de la CAPTA, lamentablemente en el NOA, en el NEA, que es justamente, bueno, nuestra región. ¿Qué pasa con eso? ¿Cómo es la captación, si está bien dicho de esta forma, de estas mujeres, de estas chicas, a veces adolescentes, menores, que son, no sé, absorbidas? Esa es la palabra que me sale, y que, bueno, después desaparecen o aparecen en otra provincia, en otro país. ¿Cómo es ese momento? ¿Qué saben ustedes de eso? Bien. En relación a la captación, suele haber en Argentina, por lo menos lo que más o menos vamos reconociendo son dos modalidades más difundidas. Una es quizás una que más o menos se conoce, que tiene que ver con la trata por engaño laboral, ¿no? Entonces, a veces se le oferta a una mujer un empleo que no termina siendo tal, y ahí se da la situación de captación. Para eso a veces le piden que le ofrecen el trabajo en otra provincia, entonces eso ya implica un traslado, y el traslado ayuda como a un desarraigo, a que esa persona no tenga vínculos en esa provincia. Entonces como que todo va como ayudando a que esa persona se encuentre en una mayor situación de vulnerabilidad. Pero en ¿no? ese caso, ¿la mujer está siendo engañada en todo ese trayecto, o ya en el primer contacto se da cuenta de lo que está pasando? No, generalmente recién cuando llega al destino final. En el destino final, ella a veces se da cuenta, incluso a veces por un tiempo pueden, por ejemplo, a veces, no sé, le dicen que va a trabajar de mesera en un bar, y después se termina dando cuenta de que ese bar es un prostíbulo, y al tiempo, capaz que al principio le ponen o a copera atrás o bachera, y al final la terminan llevando a la situación de explotación sexual, claro. Y otras veces el engaño directamente le ofrecen otro trabajo, y cuando llega se encuentra con que era la explotación sexual en un prostíbulo. Y también otras veces algunas mujeres les dicen que van a estar en situación de prostitución,
pero las condiciones o sea, en realidad en Argentina, bueno, los prostíbulos están prohibidos por ley. Entonces ella quizás sabe, claro, pero después termina dándose una situación de explotación, de deuda, hay diferentes mecanismos para mantenerlas cautivas en esos lugares. Sí. Justamente esa es la pregunta, perdón, que te haya cortado. Sí. Siempre uno se pregunta por qué están cautivas estas mujeres. ¿Cuál es la amenaza que tienen de no poder abrir una puerta, salir a la vereda e irse de ese lugar? ¿Cuál es la situación tan pesada que está sobre ellas para no hacer este paso? ¿Por qué tanto temor? Bueno, me gustaría terminar la otra modalidad porque va de la mano en realidad. Bien. Y me parece que va a ser ilustrativa, que tiene que ver con que la segunda modalidad más difundida, más utilizada en realidad por estos tratantes, es la trata por enamoramiento, lo cual nos sorprende. Sí. Las mujeres son enamoradas por un hombre que hace esa tarea a conciencia, se dedica a eso, se dedica a ir, conocer a alguna mujer, enamorarla. Incluso hay algunos que invierten hasta un año de sus vidas en enamorar a esa persona, conocer a la familia, establecer un vínculo. Tremendo, ¿no? Sí, después se produce, él dice, perdí el trabajo, ¿sabes qué? Me dijeron que, por ejemplo, si es de Santiago, que no sé, que en Formosa hay un chango que me va a ofrecer una changa, no sé, que te querés que vamos. Entonces se da el desarraigo de la provincia, que es como esa característica. Es fuera de la suele ser que suele darse, es muy raro que se dé dentro de la misma provincia. El desarraigo como que forma parte por una cuestión de poner a esa mujer en situación de mayor vulnerabilidad todavía. Entonces, y una vez que están allá, bueno, se termina de diferentes modos, a veces mediante la violencia, ahí suele comenzar la violencia física y psicológica, o a veces directamente mediante también una manipulación y un engaño, se la convence a la mujer para que ella diga, bueno, no, deja, yo voy, me voy a parar en la esquina, o sea, como que una cuestión. Y esta modalidad es la más peligrosa para mí, no solo porque no se conoce casi, que yo creo que es funcional también al sistema que no se conozca, sino también porque la mujer es más difícil que se perciba como víctima en esa situación. Porque hay tal manipulación y tal engaño que ella a veces también cree que lo está haciendo por su propia voluntad. Que lo está ayudando en el momento. Sí, exacto. Y además también porque es muy fuerte recuperarse, es más fácil caer en una situación de negación, porque es muy difícil recuperarse de que tu pareja, la persona a la que amas, en realidad fue todo un engaño. Digo, ¿cómo se vuelve a confiar en alguien, ¿no? En la mayoría de estos casos, estas personas que se dedican a enamorar, como decís vos, ¿trabajan para alguien? Cuando van a ese lugar, sea la provincia que sea, ¿entran dentro de una red? Bueno, ¿o son ellos dos los que siguen adelante? Hay de todo. Hay algunos casos donde hay un hombre que tiene varias mujeres, entonces ya ha hecho esto de enamorar a varias, y después ellas, bueno, se terminan integrando, y a veces dentro de lo que, cuando un hombre tiene y explota sexualmente a varias mujeres, a una le dicen la reina, que sería como la elegida, la oficial, por así decir, y todas las otras también están siendo explotadas para su beneficio. A veces solo se queda en eso, en una persona, pero que sí está en contacto y en una red con otras personas involucradas que saben y conocen lo que esta persona hace, y sobre todo si hay prostíbulos en el medio, porque hay un dueño de un prostíbulo, hay un porcentaje que va al prostíbulo y otro porcentaje que va al tratante, el proxeneta. Entonces, bueno, y en Argentina generalmente está como estudiado de que las redes son más bien precarias, son más bien rudimentarias, no tenemos grandes redes de trata a nivel como, sí las hay, sí hay algunas que trafican, secuestran y bueno, no necesariamente digo el secuestro con violencia física, ¿no? Sí, de otros tipos, pero
y explotan mujeres en el exterior, pero las redes de trata interna son más bien rudimentarias, aunque haya varias personas implicadas, ¿no? Igual te puedo responder la otra pregunta sí, que quedamos colgados. Sí. ¿Por qué tanta...? ¿Por qué quería contar lo del enamoramiento? Sí. Porque hay que comprender que la trata implica una dimensión de dominación psicológica y emocional, ¿no? Y de violentación. Entonces, generalmente cuando las mujeres son captadas, lo primero que sucede es un periodo que se le llama el periodo de ablande, donde esos tratantes, proxenetas o tienen otras personas a disposición, se encargan de aniquilar física y psicológicamente a esa mujer para llegar a quebrantar su voluntad, básicamente. Con maltratos. Con maltrato físico, a veces violaciones de mucha cantidad de hombres simultáneamente. La transforman en sumisa a la persona. La llegan a cosificar a tal nivel, a convertir realmente y a violentar físicamente a tal nivel, y con una manipulación psicológica y violentación psicológica de decirle que no vale para nada, de que lo único para lo que ella sirve es para ser puta. Entonces, como todo un trabajo que se le dice de ablande para quebrantar por completo su voluntad. Hay algunas autoras como que hablan de quitarle la jurisdicción sobre su propio cuerpo, ¿no? Y la mujer queda cautiva en eso. Y en eso queda sumamente vulnerable, ¿no? Y aparte, hay una de las cuestiones que se da en el proceso de la trata que tiene que ver con un síndrome que se llama el síndrome de indefensión aprendida, que quizás ahí responde más todavía a tu pregunta, que se trata de una actitud que, a ver, ellas sufren el ablande. El proxeneta les dice, mira que si además querés pedir ayuda, yo conozco a toda la policía y además los mismos funcionarios o hasta el mismo juez van al prostíbulo y ella los atiende, ¿no? Atiende, voy a decir entre comillas. Entonces, bueno, la mujer sistemáticamente sigue sufriendo violencia por parte de todas las instituciones que deberían darle una respuesta. Y además sabe de lo que el tratante es capaz, porque ella lo ha vivido ya en su cuerpo, ¿no? Primero. Entonces, a partir de ahí, ella adquiere esta condición que es decir, ¿para qué haga lo que haga? Siempre voy a estar atada a eso. Exacto. Y este tipo, además, si no, porque la otra amenaza, más allá de toda la cuestión de su cuerpo, es la amenaza constante con el daño a los seres queridos. Y eso es... sabemos que a veces hacemos mucho más cosas por los que amamos que por nosotros mismos, mismas. Entonces, en ese sentido, es la herramienta más eficaz y más perversa que tienen los proxenetas para tener a una mujer cautiva y coartar su libertad. A ver, la trata dice que está dentro de los delitos que protege el bien que protege es la libertad, ¿no? Y a veces se malentiende esto, porque vos decís, bueno, pero ¿por qué? O capaz que ella hasta visitaba a la familia una vez al año, pero seguía en una situación de trata, porque no tiene que ver con que el bien que se protege, el bien jurídico protegido, no es la libertad ambulatoria, no es poder circular, ir y venir, sino la voluntad de crear su propia vida, ¿no? La libertad de ser y elegir qué queremos ser y estar en el mundo. Soledad, hay tantas cosas para preguntar, pero básicamente... Quisiera saber cuál es la realidad, ¿no? que vive nuestro país, porque se habló tanto, hay todavía chicas desaparecidas y lo que siempre aparece es justamente la trata. Bueno, Marita Verón es un hecho emblemático que hasta el día de hoy, tuve la posibilidad de hablar con la mamá, con Susana, muchas veces, y ella está hasta, ahora hubo algunos operativos que hicieron dudar de que esté viva o muerta, pero siempre tuvo su norte de que a ella la raptó una red de trata de personas. Digo, ¿cuál es la realidad que vive nuestro país? ¿Es verdad? ¿Se sabe que hay chicas que desaparecen e ingresan en este mundo tan oscuro? ¿Es así? Sí. El sistema prostibulario, a pesar de que en los últimos años ha habido como un incremento de algunos operativos a fines de combatir el delito, y también había algunas provincias que han implementado algunas leyes provinciales acorde a la ley nacional para eliminar la existencia de los prostíbulos.
Bueno, yo he trabajado también acá en las zonas rurales de Santiago del Estero, del norte, departamento de Copo, y vos preguntás y todo el mundo te dice dónde hay chicas en situación de prostitución, ¿no? Algunas con un proxeneta, a veces incluso estando en la calle, a veces tienen un proxeneta atrás, ¿no? Entonces, claro, digo, hay una cuestión de que sigue existiendo y lo que va cambiando a medida de que el poder judicial o las investigaciones se van acercando a los modos tradicionales, es que va cambiando el modo en que se ofrecen a las mujeres o que se captan también. Pero la trata por enamoramiento sigue estando dentro de los modos más comunes y la oferta de trabajo, ¿no? Fraudulenta. ¿Hay prostitución VIP? También hay prostitución VIP y hay también... hay como también una idea de que dentro de lo que es prostitución VIP, las mujeres siempre, bueno, como que no hay trata en esos niveles. Y eso es un mito porque cuando trabajé en la Secretaría, sobre todo de Asistencia y Prevención de la Trata en Córdoba, hemos dado con casos de chicas que estaban en círculos de prostitución VIP, incluso... viajando a hacer plazas. Hacer plazas es viajar durante 15 días, por ejemplo, a otro lugar de donde viven las mujeres y se quedan en un prostíbulo por esa cantidad de días. Generalmente cuando llega les suelen retener el documento. Bueno, hay como toda una cuestión que tiene que ver con esta necesidad de los diferentes prostíbulos. Imagínate en un pueblo en el medio de, no sé, Copo, Alberdi. Y bueno, para tener chicas todo el tiempo rotando es que se hace plaza, entonces viene una chica de repente de otra provincia, se queda 15 días y así, claro, pero quizás se iban a Chile, se iban a Uruguay, iban a distintos lugares, pero también o sea, después se descubrieron las redes que había detrás de que eran situaciones de engaño, de trata y de explotación sexual plena, porque sí hay que diferenciar la explotación sexual de la trata, ¿no? Porque puede haber explotación sexual sin que haya trata de personas, pero la explotación sexual ya es un delito en sí mismo y implica que las mujeres a veces incluso no les entregan el dinero que habían pactado, o esto de retenerles el DNI, por ejemplo. O sea, ya hay una cuestión donde varios de sus derechos están vulnerados. Soledad, realmente, bueno, gracias, muchas gracias por estar, por comentarle a la gente, por ahí, por tirar un consejo también, que hay que estar atentos, ¿no? A toda esta situación con nuestras familias, con nuestras hermanas, con nuestros hijos. Así que, bueno, seguramente estaremos a futuro hablando un poco más de algo tan delicado como la trata de personas, pero lo importante, digo, para finalizar sería que se está trabajando, o sea, se está tratando de dar vuelta a una realidad difícil, pero bueno, no está perdida todavía la batalla, ¿no? No, yo creo que en ese sentido, bueno, dos cosas. Primero, la ley que tenemos en Argentina es una ley bastante interesante y también las modificaciones del 2012, posterior al juicio de Marita Verón, el primero que salió muy mal. Las modificaciones que se introdujeron en la ley han sido un enorme avance y las instituciones están intentando avanzar. Sí creo que hay una deuda pendiente por ahí del Poder Judicial y sobre todo en algunos fiscales cuando tienen que hacer la investigación de desconocer estos modos que yo te estoy contando. Entonces, no sé, la chica dice, no, yo vine por mi propia voluntad y no se dan cuenta que puede estar amenazada, engañada. Claro. Bueno, pasa en otros. Exacto. En otras entonces situaciones. Ahí termina la investigación. Entonces, bueno, sí se está trabajando y también por otro lado la fuerza del movimiento de mujeres, porque en cuanto desaparece una chica, acá por lo menos en Santiago del Estero, la colectiva Ni Una Menos, al pie del cañón, moviendo todas las instancias, los contactos y haciendo todo lo que hay que hacer en las instancias correspondientes para salir por detrás de la búsqueda de esa chica. ¿Decimos una dirección o una página? Sí, está dentro de lo que es el Facebook, está la colectiva Ni Una Menos Santiago del Estero. Bien. Ahí lo podemos encontrar. Y por supuesto también está la Fundación María de los Ángeles y bueno, hay otras instituciones también a nivel nacional, pero me parece que aquí es la colectiva Ni Una Menos. Y sí, como única recomendación es que siempre que se esté en la sospecha de que estamos ante ante un posible caso de víctima de tratas, es dirigirse a la División Trata de acá de Santiago del Estero o a la Fiscalía directamente e insistir en que tomen la denuncia como trata, que es una obligación, y que les entreguen una copia de esa denuncia. Y a partir de ahí
estamos en posibilidades de hacer un montón de cuestiones. Pero si se radica la denuncia como violencia o como desaparición, a veces después eso se ve como coartado. Soledad, muchas gracias, bueno, muy favor, amable un gusto. y estamos en contacto. Un placer. Muy amable. Esta es Soledad de León, ella es trabajadora social y habló de la trata de personas, un tema, como hemos escuchado, que abarca tantas cosas, ¿no? Es amplio realmente el abanico de la trata de personas. Y a tener en cuenta todas estas situaciones, a sacarnos nuestras dudas, y ahí, bueno, hay una dirección para aquellos que quieran colaborar también o estar atentos a estas situaciones, lo pueden hacer. Hacemos la última pausa en nuestro tiempo real, volvemos a hablar de la economía y volvemos a hablar de un sector que está atento a todo lo que sucede, el campo. Ya se